Hemos llegado a la última parte de esta clase en la cual estamos analizando el desarrollo de la historia de la ética en el marco del desarrollo de la historia de la filosofía. En particular ya vimos la época presocrática, la época socrática, platónica, aristotélica y a los epicúreos y a los estoicos como post-socráticos, ¿no? O post-aristotélicos. Ahora nos toca ver el paso de la antigüedad a la época medieval y el desarrollo de la ética en el marco filosófico de la época medieval. Recuerden que en la época medieval el cristianismo está muy extendido en Europa y por lo tanto va a tomar connotaciones, nuestra filosofía occidental, connotaciones cristianas. Su máximo exponente va a ser Santo Tomás de Aquino, así que solo nos limitaremos a estudiar su pensamiento. Vayamos al texto, vamos a ver entonces que le vamos a poner a este nombre, como estaba la ontología para la época antigua, vamos a llamar a la época medieval, a la metafísica de la época medieval, ontoteología, porque en el fondo ya no habrá un primer motor inmóvil, ya no habrá un mundo de las ideas platónico, ya no habrá cuestiones que tengan que ver con la realidad, que la realidad misma fundamenta, sino que es Dios el que termina fundamentando la realidad, ¿no? Dirá Santo Tomás de Aquino, Dios es el puro acto de ser, ¿no? Donde el acto de ser y la esencia se identifican y en el resto de las criaturas este acto de ser y esta esencia no se identifican, ¿no? Es la gran diferencia entre Dios y las criaturas y a partir de esa idea podría uno desarrollar todo el pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino y también su teología. Como todos sabemos por los libros de historia, el Imperio Romano de Occidente termina de caer en el año 476 después de Cristo y esto generó una crisis política, económica y cultural impresionante en todo el mundo europeo de entonces. Por eso empieza lo que se conoce como la época medieval. No por nada se dice que su conquista comenzó una nueva era de la historia universal occidental. La conquista de Roma hace que de alguna manera que empiece una nueva época en la historia, según la historiografía que solemos manejar en nuestros libros. Como es de suponer, el gran pensador que les decía de esta época es Santo Tomás de Aquino. De hecho es el padre de o el máximo referente de la teología cristiana sigue siendo Santo Tomás de Aquino, obviamente reinterpretado, obviamente criticado en algunas cosas, pero en el fondo su pensamiento es tan sistemático, responde tantas cuestiones que sigue teniendo una gran relevancia en el momento de estudiar teología. Santo Tomás de Aquino fue un continuador de la ética aristotélica. Ustedes recuerden que todo el pensamiento de Aristóteles durante gran parte de la época medieval no estuvo en Occidente, sino que reingresa nuevamente a partir del norte de África con las conquistas de parte de los musulmanes de parte de España. Entonces ahí arranca de alguna manera, vuelve la filosofía aristotélica preservada por el Oriente a el mundo occidental y entonces Santo Tomás de Aquino toma todo el lenguaje aristotélico a nivel filosófico y de esa manera lo acomoda, de alguna manera lo ajusta, lo reinterpreta a la luz de los datos de la revelación de la fe cristiana. Podríamos llamar a este tipo de ética que posee un claro componente divino, ética teológica, ¿no? Para distinguirlo en algún punto de la ética eudaimonista o de la ética epicúrea o de la ética que vimos recién de los estoicos. ¿Cómo hay que obrar según Santo Tomás de Aquino? Bueno, como lo establece la voluntad divina, va a decir. Pero bueno, acá tenemos un problema. ¿Quién conoce la voluntad divina? No tenemos a Dios hablándonos cara a cara, diciéndonos a cada momento qué es lo que tenemos que hacer. Entonces va a decir Santo Tomás, no es necesario tenerlo a Dios frente a frente, sino que mediante el conocimiento de la ley natural que está en nuestras conciencias, vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que evitar. Entonces va a decir que la inteligencia tiene como objeto la verdad, toda la inteligencia, nuestra razón está apuntada a conocer la verdad,
y la voluntad está apuntada a conocer el bien. Pero ¿cuál podría ser el bien supremo si no es Dios mismo el bien por antonomasia? Entonces nada, dice Santo Tomás de Aquino, puede aquietar la voluntad del ser humano si no es el bien universal, Dios, para así decirlo, y que para alcanzar ese bien universal, esa comunión con Dios, hay que respetar la ley natural. Pero entramos en otra pregunta, ¿qué es la ley natural? Bueno, nos va a decir Santo Tomás que es una norma que nos conduce al bien. ¿Pero cómo la conocemos? Bueno, él va a decir, tenemos un proceso o realizamos como seres humanos un proceso llamado sindéresis, una suerte de intuición de esas premisas que tenemos grabadas en nuestra conciencia. Entonces, la ley divina se manifiesta al ser humano en lo que llamamos la ley natural, que es esa ley divina que de alguna manera está inscrita en la conciencia del ser humano. Esa parte de la ley divina, si quieren, que el ser humano puede conocer, es lo que llamamos ley natural. Hay cosas que al ser humano se le escapan y que por lo tanto quedan solo en la esfera de la ley divina y no entran dentro de la ley natural, ¿no? La ley eterna divina, como se le llama. Este tipo de entendimiento de la realidad en la cual hay una ley natural que va a reglar nuestro obrar, en el fondo, contempla la necesidad de que vayamos adecuando unos principios naturales universales ahistóricos a los distintos contextos históricos particulares, ¿no? Es por eso que una legislación civil que se funda en el orden moral preexistente puede o debe cambiar con el paso del tiempo, porque puede ser que su formulación, tal cual como está escrita a nivel positivo, ya no favorece o no respeta el cumplimiento de la norma moral determinada por la ley natural que la sustenta. ¿Qué es una persona plena, autorrealizada y feliz para Santo Tomás de Aquino? Al igual que para Aristóteles, una persona virtuosa. Pero acá hay un cambio con respecto a la concepción de la virtud, o mejor dicho, a los tipos de virtud que existen. Aristóteles nos planteaba las virtudes dianoéticas y las virtudes éticas, a lo que Santo Tomás de Aquino le va a agregar, por la concepción religiosa, las virtudes teologales. Es decir, va a haber virtudes, hábitos operativos buenos, que el ser humano va a adquirir a partir del momento del bautismo. Y entonces son estos hábitos operativos buenos, teologales, divinos, la fe, la esperanza y el amor, que de alguna manera le van a dar a las virtudes éticas, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la prudencia, le va a dar la capacidad de generar méritos divinos, ¿no? Sin el bautismo el hombre no es capaz, y la mujer tampoco, de generar méritos, ¿no? O sea, no es meritoria a nivel divino, o sea, no nos gana la gracia divina, entre comillas, por más que la gracia es gratuita, no nos gana la capacidad de generar esos méritos. Cuando uno recibe la fe, la esperanza y el amor, la templanza, la fortaleza, la prudencia, la justicia, cuando realizamos actos justos, templados, que tienen que ver con la prudencia y la fortaleza, ganamos méritos divinos, va a decir Santo Tomás de Aquino, ¿no? No ganamos la salvación, porque la salvación es gratuita, pero sí méritos. ¿Qué va a ser lo opuesto a las virtudes? Va a decir Tomás, los vicios, ¿no? Los hábitos operativos malos. Y por lo tanto, en vez de humanizar, los vicios deshumanizan. Los vicios nos alejan del bien supremo de Dios. Cuando hablamos de deshumanización, hablamos de infelicidad, ¿no? ¿No es común ver personas caídas en los vicios que no son felices? No solemos ver que las personas que caen lamentablemente en algún tipo de vicio tienen un vacío adentro y no terminan de ser felices por más que tengan todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo. Bueno, además, en tanto somos seres individuales y sociales, la deshumanización afecta a los que tenemos alrededor. No es común ver alrededor de las personas
viciosas, para poner en términos de Santo Tomás de Aquino. No sé, pensemos en un familiar que es alcohólico, que ha caído en el vicio del alcoholismo y que termina de alguna manera siendo agresivo o teniendo tendencias agresivas, o llega al juego compulsivo de poder poner en juego la propia casa al momento de actualizar su vicio, por así decirlo, ¿no? Estas personas no terminan siendo cada vez más solas o solo viviendo en un ámbito con otras personas que realizan los mismos actos viciosos que ellos mismos o ellas mismas. Te termina deshumanizando, te termina separando del resto, te termina de alguna manera jugando en contra. Para Santo Tomás de Aquino, por el contrario, la virtud es un hábito operativo bueno que debe adquirirse. Para ser una persona virtuosa debes esforzarte, trabajar, repetir esos actos buenos y por lo tanto también los podés perder, ¿no? Una persona viciosa puede transformarse en una persona virtuosa y una persona virtuosa puede transformarse en una persona viciosa. Las virtudes, estos hábitos operativos buenos, no solo favorecen la realización continua del acto moralmente bueno, es decir, no solo cuando yo adquiero una virtud significa que me es mucho más fácil realizar un acto bueno de ese tipo. Si yo hago muchos actos justos, no me va a costar hacer justicia cuando me toque hacer justicia nuevamente. A su vez, no solo me favorece a nivel práctico, por así decirlo, y de tendencia a hacer cosas justas y evitar lo injusto, sino que también me va a dar un mayor grado de humanización. La clase que viene nos adentraremos en el tiempo de la filosofía moderna, en el marco hermenéutico que nos llevará a pensar la ética desde una perspectiva ya no ligada a lo real, sino desligada. Se va a dar en un proceso histórico, entonces veremos que lo que primero hay ya no es una ontoteología, sino una ontologización de la conciencia del ser humano. El sustrato último de la realidad pasa a ser la conciencia del ser humano. Pensemos en Descartes, por ejemplo, pensemos en Kant, pensemos en Hegel. Y luego llegaremos con la crítica, ya en el paso de lo moderno a lo contemporáneo, con la crítica de toda la ontoteología, de la ontologización de la conciencia y demás, al relativismo o incluso ya más llegado a nuestro tiempo a la amoralidad. Directamente nos tendemos a evitar la pregunta por lo moral, ¿no? Ya como que ni siquiera pensamos en categorías muchas veces de lo que es moral o inmoral, sino que a veces lo moral o lo inmoral desapareció de nuestro horizonte, de nuestro radar, al pensar qué modo de vida llevar adelante. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase para seguir viendo la historia de la ética en el marco de la historia de la filosofía. Buena semana.